Era sobre desarrollo psicomotor. Bueno, yo voy a darle la parte de crecimiento, porque es algo muy extenso, ni siquiera con esta diapositiva se logra alcanzar lo que es crecimiento y desarrollo del niño. Acuérdense, el crecimiento empieza incluso desde la etapa embrionaria, luego en la etapa fetal, luego en la etapa neonatal y hasta alcanzar la etapa de la adolescencia. Es un proceso dinámico. Se evalúa lo que la otra Jessica les dio, la parte de desarrollo, que son ganancias de habilidades cualitativas, y la parte de crecimiento son ganancias de crecimiento corporal como tal. Son medidas cuantitativas, que significa que son medibles, ¿verdad? Las cualitativas son de valoración clínica, lo que era desarrollo psicomotor. Básicamente el desarrollo psicomotor, lo que ustedes tienen que aprender bien, o sea, de la clase de la mañana, es conocer cuáles son las habilidades que tiene que ganar el niño mes por mes. Hay habilidades que son algo secundarias, no menos importantes, pero ustedes tienen que saber las habilidades cardinales que tiene que ganar un niño, que tiene que hacer mes por mes. ¿Sí? Por ejemplo, un niño se puede sentar con apoyo a los 6 meses. A los 6 meses. Ese es lo principal, por ejemplo, de los 6 meses. Sí, hay otras cositas, otras habilidades que tiene que ir ganando. Bueno, vamos a hablar entonces de crecimiento. Vamos a recordar los conceptos de crecimiento y desarrollo. Entonces yo les estaba diciendo que crecimiento, cuando yo les digo crecimiento y si es un progreso cuantitativo, significa que es medible. ¿Qué progreso cuantitativo de acuerdo a la dimensión del cuerpo se puede medir? La cabeza, que técnicamente se llama circunferencia cefálica. ¿Qué otra cosa podemos medir? La talla, la estatura, ¿sí? O la longitud, que podemos ver las diferencias. Hola, sí, ya se quedó, acá ya se quedó. De hecho, no atrás. Claro que sí. ¿Y el otro? No, ¿verdad? Ah, bueno. Se quedó aquí ya de peso, correcto. Peso, talla, circunferencia cefálica. Hay circunferencia abdominal, sí, pero de los más importantes son esos tres. Bueno, entonces, como dice el concepto, progreso cuantitativo de las dimensiones del cuerpo por multiplicación celular. Eso es lógico, el niño va creciendo. Es un concepto anatómico, complejo, determinado por factores genéticos. La genética también juega un papel importante. Si un niño proviene de personas que son de talla baja, obviamente genéticamente eso está configurado, ese niño también probablemente sea de talla baja. Un ejemplo, ¿verdad? Factores nutricionales, por eso acá siempre tenemos que dar hincapié a los factores socioeconómicos. No es lo mismo un niño que proviene de una familia de bajo ingreso económico, donde el poder adquisitivo es mucho menos, la nutrición obviamente va a estar desfavorecida. Y ambiental, lo mismo, niños que provienen de zonas de escasos recursos, obviamente tienen un crecimiento y desarrollo más desfavorecido. Aumento del tamaño corporal, también es otro concepto que le aplicamos, se puede medir en kilogramos, en el caso del peso, y a partir de los 2 años varía en función de su potencial genético. O sea, a partir de los 2 años es donde nosotros vamos a tener ciertos parámetros, ciertas medidas, para, por ejemplo, relacionar con algún factor genético, si ese niño va a tener un crecimiento más lento, ese niño va a ser de talla baja, ese niño va a ser de talla alta, va a ser de sobrepeso, obeso, en fin. Bueno, el desarrollo psicomotor, eso es la clase que dieron en la mañana, pero para recordar nada más el concepto, es un progreso cualitativo, esa es la diferencia. Cualitativo porque ustedes no pueden medir. ¿Por qué? Porque es interpretación clínica lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, al mes de vida o a los 2 meses, ¿qué es lo que tiene que hacer un niño? No. La pinza digital se hace a los 8 meses. El sostén cefálico, pero eso no es algo medible, eso es alguna evaluación que ustedes van a hacer
y van a determinar cualitativamente si ese niño ganó o no esa habilidad, o si tiene cierta, ¿cómo se puede decir? Cierto retraso en la ganancia de esa habilidad. Bueno, voy a pasar esto porque ustedes ya hablaron. Nunca se olviden que el desarrollo siempre es céfalo-caudal. Creo que la otra les mostró un dibujito que resume bien. Venía así mes por mes y qué es lo que va ganando. Así por ahora. Bueno, así es como tienen que saber desarrollo psicomotor. Siempre el céfalo-caudal, diferenciación celular y tisular. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ustedes ya leyeron esto por la mañana. Bueno, factores que influyen en el crecimiento. Ya hablamos de los factores genéticos. Esto yo les voy a mencionar nada más. Los ambientales, los nutricionales, los socioeconómicos, incluso factores emocionales involucrados. Factores de riesgo que influyen directamente sobre el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, los factores de riesgo que podemos encontrar dentro de la propia comunidad del niño, de dónde proviene. Hay niños que están muy aislados de lo que son los servicios básicos de una ciudad, por ejemplo. Condiciones ambientales adversas, no hay agua potable, disposición de la basura no es lo mejor que hay, suministro inadecuado de servicios básicos, una vivienda inadecuada, difícil acceso a los servicios de salud. No es lo mismo ese niño que vive ahí a 400 kilómetros de un puesto sanitario donde se le va a poder hacer, por ejemplo, un control de crecimiento y desarrollo. No es lo mismo que uno que esté cerca, ¿verdad? Familia con ingreso económico bajo, intervalos cortos entre nacimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es lo que se recomienda? El periodo intergenésico se llama eso. Eso es ginecología. Pero ¿cuánto es lo que se recomienda? Esperar a tener un segundo hijo o un tercero. El intervalo entre uno y otro. ¿Cuánto se recomienda? ¿Cuántos años debe pasar? 2 años. 2 años es lo que se recomienda entre un nacimiento y otro. ¿Sí? El más corto. ¿Sí? ¿Y qué parte del manejo, en ese caso, de la mamá es lo que falla? La planificación familiar. Planificación familiar hay que insistir mucho, principalmente en la atención primaria. Yo trabajo en atención primaria. Y planificación familiar tiene que ser algo fuerte, algo que un programa del Ministerio de Salud que llevamos nosotros todos los días, donde manejamos todo lo que son los anticonceptivos, orales, parenterales, los de barrera, que es el preservativo que todos conocemos. O sea, esas cosas también es importante educarle a las mamás cuál es el riesgo de que tengan menos, o sea, en un periodo intergenésico menos de 2 años, cuál es el riesgo que pueda tener con ese próximo bebé, bajo peso, talla baja, prematuro, todas esas cosas, ¿no? Eso hay que saber explicar. Y condiciones desfavorecidas de la mamá, la desnutrición, enfermedades físicas propias de la mamá, depresión, madre adolescente. Sí, este es un problema social y de salud actual, las madres adolescentes, principalmente de las comunidades indígenas. Tenemos indígenas de 11, 12 años, embarazados ya con 1 o 2 bebés, y un intergenésico corto. Pero es un poco difícil actuar sobre ellos porque es una cultura total, es diferente. Incluso ellos tienen sus propias reglas, entre comillas sus propias leyes. A veces nosotros no podemos meternos mucho en esa situación, simplemente hacemos recomendaciones sanitarias. La educación para la salud, el hábito de fumar y el alcoholismo, cosas que puedan desfavorecer a la madre y puedan repercutir en el desarrollo y crecimiento normal del niño. Madre tardía también, ¿no? ¿Perdón? Madre tardía. La madre tardía también puede ser. Se recomienda el embarazo hasta los 35 años de edad. Sí, 18 a 35. Mas essa regra para primeiro ou para qualquer Regra. Tipo assim, com 35 anos não é recomendado ter a primeira gestação, Primeiro né? nem o último. Ni la Até os primera ni el 35. último. Primeira menstruação, mano. Gestação, gente. Ter filho até 35 anos. Sea el primero o el último. Primeiro é antes, a partir de 18. Não, gente, quer ter filho Hasta já 35 com... se recomienda. Eso ya.
y hay riesgo. Até por último. Y factores que influyen directamente en el Até o niño que pueda próximo. repercutir en su crecimiento Depois é normal. isso. Las anomalías genéticas. Las anomalías genéticas se tienen que estar detectando ya durante la etapa prenatal. ¿Cómo se puede detectar anomalías genéticas o anomalías cromosómicas? Prenatal, com controle prenatal. ¿Qué estudio se puede hacer? E não. ¿Alguna anomalía cromosómica genética? Un estudio sencillo que se hace en la etapa prenatal que sí o sí se tienen que hacer todas las embarazadas. Algo menos agresivo. Sensível. Ih, sei não. No, algo Eh. menos. Isso não é incorreto, Mãe né? faz Isso é tantos criança. anos. La ecografía. Que mede o tamanho da orelha. Não, e a neném, Se recomienda, por eso se recomienda la ecografía, que es de morfológica. la de marcadores cromosómicos, a las 13 semanas de embarazo. É morfológica? Es la cromosómica. Sí, te da también pautas morfológicas. A para cromossômica é a saber. mesma da translucência no cal ou não? Translucência no cal. Es lo mismo. É a mesma? Sí, se ve también en el CC. En la cromosómica. Se recomienda a las 13 semanas. Y amor. Seguramente la doctora Romina le va a explicar eso. Pero a las 13 semanas donde se hace, se recomienda hacer. Más de eso, no. Menos de eso, no, porque a las 13 semanas es donde tenemos todos esos parámetros que nos puedan hablar de cromosomopatías, las medidas exactas, vamos a decirle, o las medidas que son anormales que puedan estar hablando a favor de alguna cromosomopatía. ¿Sí? 13 semanas es donde es la ecografía más importante de la etapa prenatal. ¿Sí? Eso tienen que saber. Essa sempre é particular, né? Não é todos os não, né? Faz também. En las 13 semanas É se puede obrigado. saber el sexo del bebé por ecografía. ¿Perdón? 13 semanas. 13 semanas. É a mesma que ele tá falando de cromo. Como é que chama? Cromossomo. Ecografía cromosómica. Cromossomo. E aqui é grátis ou tem que ir privado? Ahí también, sí se hace también en el público, gratuito. Pero generalmente se hace más en lo privado porque en los públicos los ecógrafos no son muy sofisticados para hacer la cromosoma. Por eso generalmente se opta por hacer en los privados. É muito caro? É muito caro ou... No, 250.000. Caraca. privado 150 una vez, 150 de Mascareña hace 250, no, 150, 200 hace Mascareña y 250 hace el doctor desde Clinic Center. Deu pau aí. Duarte. O cabo. Esse cabinho tão ruim. No sé qué pasó aquí. ¿Estaba funcionando? Agora. Tiene que doblar el cable para que Por debaixo da computadora. Não. ¿No? Pero sí está funcionando. La doctora también se falló. Sim, y ela dobló passou el por cable por ahí. abaixo. Todos os casos ali tá ruim, Todos los cables hay que cambiar. Todos los cables. Oh, tá bom. Off. O sea, deberían cambiar esa por Después hay otra ecografía que es la morfológica como tal. La morfológica sí se hace a las 23 semanas. 23.
Só uma que tem. 21. 21. É só uma, né? Duas. É duas, né? É um na segunda e uma terceira. Um segundo trimestre. Quantas semanas? 6 semanas. Um ano em semana, 21. 21 na semana. Todo mundo da semana para fazer a morfologia. A segunda. A segunda, porque faz 2, né? Na segunda. Eu fiz porque a minha não deu certo. No recuerdo. No quiero mentir. Nem sabia que fazia 2. 33, 34. 32. Le preguntamos a la doctora también. No hay un solo cable. ¿Sí? Espero que traiga un cable nuevo. Ah, ahí sí. Agora não se mexe. Bueno, no vamos. Hablamos de la normalidad genética. Bajo peso al nacer, principalmente si hubo, por ejemplo, antecedentes anterior de esa mamá que tuvo un antecedente anterior de algún hijo con bajo peso, prematuridad, ausencia de lactancia materna. Esto va a ser un capítulo que vamos a hablar también en este semestre. Comienzo precoz de la alimentación complementaria. ¿Cuándo se inicia la alimentación complementaria? 6 meses en adelante. Enfermedades adquiridas, las recurrentes y carencias afectivas a través del factor emocional. Bueno, esto es lo que yo les decía, los periodos de crecimiento. Para hablar ya de crecimiento tenemos que hablar ya de la etapa prenatal, intrauterino, que es el periodo embrionario. Ese sería en el primer trimestre del embarazo. Y el periodo fetal, el segundo y tercer trimestre del embarazo. Ya después empieza la etapa neonatal o postnatal, como se le llama, ¿verdad? Entonces, recién estos son conceptos básicos que ustedes tienen que saber. Pero siempre se preguntan. Recién nacido es 0 a 28 días. ¿Sí? No es 27 como algunos dicen o 29 como otros dicen. Es hasta 28. Lactante menor, si ya escucharon ese término, es un mes, desde el mes de vida hasta los 11 meses 29 días. ¿Sí? O sea, a partir del año ya sería lactante mayor hasta un año, 11 meses 29 días, o sea, hasta los 2 años, por hablar de alguna manera. Preescolar es de los 2 años hasta los 6, o sea, 5 años, 11 meses 29 días. Ya escolar a partir de los 6 años hasta los 11 años, 11 meses, 29 días, y adolescente hablamos a partir de los 12 años en adelante. Estos son conceptos que tienen que saber. Si yo les digo lactante mayor, automáticamente se ubican entre 1 a 2 años de edad. ¿Sí? Sí. O sea, 1 año, 11 meses, 29. O sea, 2 ya sería lactante preescolar. ¿Alguna duda? Esto es, creo que no hay mucho que explicar. Solamente saber aplicar la edad, el periodo de edad para hablar de uno y otro. Pode ir, não, pode ir. ¿Cómo evaluamos entonces el crecimiento? Ya la compañera estaba mencionando alguna forma de evaluar el peso, la talla. Hay que saber diferenciar la longitud, hasta qué edad se mide longitud y desde qué edad se mide talla. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno,
Entonces, antropometría. Antropométricamente es lo que nosotros vamos a evaluar. La antropometría entonces es la medición de dimensiones corporales a diferentes edades. ¿Por qué a diferentes edades? Porque el niño va a ir creciendo, es algo dinámico. La evaluación calidad del crecimiento es lo que nosotros vamos a evaluar en cada control que hagamos. Por eso el control es muy necesario hacer mes por mes en la etapa postnatal. Evaluamos crecimiento y evaluamos desarrollo. Evaluamos también la situación nutricional de ese niño, porque hay ciertos parámetros de la antropometría que nosotros comparamos y podemos saber si el niño está en bajo peso, si está en riesgo de desnutrición o si está desnutrido, o si el niño es de talla baja, talla alta o de repente la talla o la longitud está adecuada. Entonces, con estas medidas nosotros también evaluamos la situación nutricional de ese niño. Y estos son los indicadores antropométricos y las que guardan relación uno con otro para hablar de situación nutricional. Peso para la edad. ¿Qué significa eso? Si a los 2 meses es adecuado el peso de ese niño. Si hay ciertas cosas que nosotros encontramos, cierta irregularidad, ya nos ubicamos en situación nutricional. ¿Sí? Vamos a ver algunas tablas para aplicar. Talla para la edad, peso para la talla, y para los de la etapa de la adolescencia ya utilizamos otro parámetro que es el IMC. ¿Qué significa esto? El índice de masa. El índice de masa corporal. ¿Cuál es la fórmula? Não sei o que é o quadrado dividido por... Peso por talla al cuadrado. O peso dividido talla por talla. Vamos a escribir. Peso dividido talla al cuadrado. Olá. Sí, ¿qué tal? Bueno, entonces esta es la fórmula. Peso, talla cuadrada. Si no saben esta fórmula matemática, pueden hacer talla por talla. ¿Es lo mismo? Conchita. Solución. Por el momento, ¿verdad? Pero debería cambiar todas las... Bueno, entonces esos son los parámetros. Nosotros hacemos esas relaciones y podemos conocer la situación nutricional del niño. ¿Sí? Sí. Bueno, ya mencionamos las medidas antropométricas, lo que nos va a dar índice de crecimiento de ese niño. Peso, la talla, pero hay situaciones donde vamos a medir longitud, no la talla. Van a ver después por qué. Circunferencia craneana. Estos tres son los más importantes, lo que aplicamos más en el día a día en el control de crecimiento. También están las otras medidas, circunferencia abdominal y la torácica, pero más aplicamos estos tres. ¿Qué diagnóstico nos puede dar circunferencia cefálica? Microcefalia. ¿En qué arbovirosis ahora actualmente que está de moda podemos encontrar microcefalia? Hay mucha arbovirosis ahora en nuestra situación epidemiológica. En arbovirosis podemos encontrar microcefalia. Zika. La Zika, la ventaja para ese virus, lo que tiene por nosotros es que es asintomático, incluso de transmisión sexual, puede pasarse desapercibido. Bueno, entonces estas son las medidas que vamos a utilizar. Los tres más importantes son peso, talla y circunferencia cefálica. ¿Okay? Bueno, este es un esquema, vamos a decirle, cómo va ganando el niño peso según el periodo de edad. Al nacimiento se espera, como esto es promedio nada más, ¿sí? No algo exacto, pero un promedio observado que al nacimiento generalmente el niño pesa entre 3.000 a 3.500 gramos, eso es lo que se espera.
En el primer trimestre de vida, el incremento se va a dar de 25 a 30 gramos por día. Eso es lo que tiene que ganar. Segundo trimestre va descendiendo un poquito, 20 gramos por día. Tercer trimestre, 10 a 15. Cuarto, 10 gramos por día. Al primer año, generalmente triplica el peso con el que nació. Aquí ya tendría 9 kilogramos o 9.000 gramos, de igual manera, 10.500 a 10.500. En el primero o el segundo año de vida, un incremento de 2.500 a 3.500 gramos por año. Y a partir del segundo año de vida hasta el quinto, gana aproximadamente 2 kilogramos por año. Ven que en el primer año de vida, o sea, hasta el primer año de vida va desacelerándose, ¿verdad? Van a ver que a partir del año ese niño parece que crece un poquito más lento o gana peso un poquito más lento. ¿Sí? Así es como se comporta. ¿Conocen lo que es la balanza? Tienen que conocer también las partes de la balanza. Parece muy básico, pero hay veces que no conocemos. Si, por ejemplo, ustedes están de guardia y el jefe de guardia les dice esa balanza está descalibrada, y les pide a ustedes que calibre, ustedes son internos. Si ustedes no saben que este es el calibrador, no van a saber calibrar, van a pasar pena. ¿Sí? Tienen que conocer qué sería el plato o la bandeja donde se le puede sentar o acostar al niño, en dependencia de la edad, por supuesto. Este es el calibrador. Lástima que no tenemos aquí una balanza así practicamos ahora, pero Un laboratorio en el ahí. laboratorio ahí. Cuando hagamos la otra semana vamos a hacer atención inmediata a recién nacidos, o sea, cuidados inmediatos. Y vamos a practicar con la balanza. Sí, las digitales ya nos facilitan mucho la vida, ¿verdad? Pero todavía en los hospitales públicos tenemos ahí. El ajuste de precisión, con esto te ajustan. El cursor menor es para los gramos y el mayor es para kilo. ¿Sí? Bueno, estos son los digitales que facilita todo. No hace falta calibrar mucho. Bueno, así es como se le puede colocar a un niño en dependencia de la edad. Pesaje en balanza pediátrica a un niño acostado y esto puede ser también sentado. Este niño, ¿cuántos meses les parece que puede tener? 1 año e meio. Mais um ano. Tem que trabalhar. A partir de los cuántos meses se puede mantener así sentado. 6, 7. 8 meses, você disse. Sentado. Sozinho? Sozinho Sozinho a professora. o senhor falou 9, não foi não? 9 ou foi 8? 9. Já Foi 9 ou Cambió 8? Você falou na última aula. sin apoyo. a doutora já falou 7. A los 6 es con apoyo. O sea, alguien le está sujetando aquí si fuera 6 meses. Entonces, esto aproximadamente tiene 9 meses en 9 o más. Bueno, Só na teoria, né? Porque na prática os meninos. esta sería la otra balanza. Son para los niños un poco mayores. Principalmente lo que sí ya se pueden poner de pie. ¿No? Se espera a partir del año de edad. También tiene su cursor mayor, el menor. Aquí sería la plataforma o el plato, en el caso de la balanza más pequeña. También tiene su calibrador y demás. ¿Ya vieron esta balanza? Sim, tem lá também. Ela não sabe dar não. Bueno, Eu aprendi pra prova. el peso y la altura son los parámetros más importantes. Yo le agregaría ahí lo que ya les dije, la circunferencia cefálica. Pero la circunferencia cefálica tiene cierto valor hasta los 3 años de edad. Por eso lo que los más importantes son peso y altura. Son los que más van a ir midiendo. Entonces, vamos a hablar primero del peso. Disminución del 10% después de la primera semana de nacimiento. ¿Por qué le parece que puede, o sea, baja el peso? Ese niño nació con 3.000 gramos y en la primera semana de vida perdió 10%, que es esperable. ¿Por qué? No. Não agarrou bem o peito. É um inchaço mesmo. Nossa, tem inchaço. Pero no hablamos de edema. Não tá mamando bem. Es un hábito fisiológico. Fisiológico. ¿Y cuál es el hábito fisiológico? Ah, tá cagando muito. ¿Ah? Tá cagando. Sí, pasa eso, pero Por a primeira vai até a
Por la diuresis, chicos. Claro, se establece la diuresis. Sí. Empieza la diuresis y el niño pierde 10%, pero esto sucede en la primera semana de vida. Esto es algo esperable, ¿sí? Algo fisiológico. Y si se fijan, va recuperando a los 10 a 14 días, luego va a restablecer, va ganando de nuevo su peso. Al tercer mes, doble el peso del nacimiento. ¿Se acuerdan? Y el año era el que triplica el peso del nacimiento. ¿Sí? Estos son parámetros que ustedes tienen que manejar. Y desde los 2 años de vida dijimos que va ganando 2 a 3 kilogramos por año. Entonces ya saben por qué pierde peso en la primera semana. Ya eso no se les tiene que olvidar. Siempre se pregunta. Este es un esquema muy práctico de cómo ustedes pueden fijar los grupos de edades, lo que va ganando diariamente de peso, o sea, lo esperable esto, o de forma mensual, crecimiento en longitud, centímetro por mes, y circunferencia cefálica, lo que puede ir ganando por mes en centímetros. Pero esto se clasifica así por grupo de edades y es lo que va ganando. Acá 9 a 12 meses, 12 gramos diarios es lo que se espera que gane. Ven que va disminuyendo un poquito. O sea, cuando el niño va alcanzando el año de edad, ustedes se van a fijar que a veces las mamás se preocupan. Justamente esta semana una mamá le llevó a su hijo en su control mensual de los 11 meses. Y el niño pesaba 9 kilos 400 y a los 10 meses tenía ese mismo peso. O sea, en ese grupo de edad o en esa edad, como si en ese intervalo, los niños generalmente van ganando peso, pero mucho más lento. El desarrollo psicomotor es lo que más se va a fortalecer en ese periodo. Después, a partir de los 2 años recién es cuando va ganando ya aceleradamente, 2 a 3 kilos por año. O sea, ese va a ser un motivo de consulta frecuente. Mi hijo no gana peso, le dicen, en ese rango de edad, o 10, 11, 12 meses. ¿Sí? Se va a frenar un poquito. Esto también es otra tabla, resumen que ustedes se pueden fijar, es muy práctico. Esto sí es mensual, ¿sí? La mensual a partir del mes de vida hasta los 12. ¿Cuánto es lo que va ganando o se espera que gane? En gramos, en longitud y en circunferencia cefálica. ¿Sí? Y esto sería al año de vida, o sea, a partir del año de vida triplica el peso del nacimiento. La talla, cuánto es lo que se espera que tenga el año de vida y el perímetro cefálico. ¿Sí? Generalmente los niños nacen como promedio con 50 centímetros de longitud, porque le medimos acostado. Y perímetro cefálico generalmente está entre 32 35 como promedio. Entonces, esto ya dijimos, primer trimestre 800 gramos por mes, segundo trimestre 600, ve que va descendiendo, tercer trimestre 500 gramos y en el cuarto trimestre 300 gramos por mes. Es lo que se espera que gane ese niño. Estas son fórmulas que se pueden aplicar para hacer un cálculo de peso rápido. Primero hay que pensar, o sea, siempre van a tener en su consultorio niños prematuros. Los niños prematuros, como su nombre lo dice, nacieron antes de las 37 semanas, le faltaron, puede ser semanas o meses para completar su edad real. Entonces se hace un cálculo que se llama edad gestacional corregida. Hay una diapositiva más adelante donde les voy a explicar cómo se hace el cálculo de edad gestacional corregida. Entonces esto voy a esperar para explicarles lo siguiente, ¿sí? En el primer cuatrimestre, o sea, los primeros 4 meses, ¿cómo se puede hacer un cálculo de peso práctico? Se hace, esta es una fórmula matemática, edad en meses por una constante que es 0.8
más el peso al nacer. Con eso ustedes van a tener un peso aproximado de ese niño. De repente no están teniendo una balanza ahí en su consultorio y no pueden determinar de repente haciendo un cálculo exacto, entonces pueden hacer por alguna fórmula. ¿Bien? Esto es la fórmula del segundo cuatrimestre. La constante baja a 0.7 y tercer cuatrimestre a 0.6. Esta sigla significa peso al nacer. Es aplicar esta matemática. ¿Sí? Ixi, María. Está difícil. Chicos, en la práctica esto casi. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una balanza. Siempre tenemos una balanza en el consultorio. Tiene que ser allá por el monte donde se fueron a hacer consultorio y bajo una choza. Bueno, ¿quieren presionar? Ahí. Hablamos ya del peso. Peso promedio de ganancia por mes, por año, a partir de los años, cuánto gana, etc. Ahora vamos a hablar de la talla. Esto es lo que yo le estaba explicando. Como promedio nosotros esperamos que un recién nacido mida 50 centímetros. ¿Sí? Eso es el promedio. En el primer año de vida crece hasta un 25% más. O sea, se espera 75 centímetros. 1 a 2 años crece 1 centímetro por mes. O sea, es un poco más desacelerado. A partir de los 2 años crece el 50% de la talla final. O sea, ¿cuánto midió en los 2 años? La mitad de eso es lo que va a tener desde los 2 años hasta la talla final. Y 4 a 6 años crece 3 centímetros al año. Esto sería un tallímetro, o también se le puede decir tallómetro, y esto sería un podómetro o un infantómetro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá se está midiendo la medida de ese niño, o sea, la talla acostado y ahí parado. Hay una explicación. ¿Qué pasó? Bueno, esto es el infantómetro. Básicamente, generalmente yo no considero el programa que toma. Bueno, esto generalmente es móvil. La cabeza se coloca siempre a este lado y la parte móvil es lo que le va a dar un poco la medida de ese niño. O sea, se coloca de acuerdo a la medida de ese niño. Generalmente la balanza viene incorporado el tallímetro en la balanza. Ya vieron que es realmente eso, ¿verdad? No hay misterio. Esto también es una fórmula matemática por si no tengan un tallímetro. Altura esperada en 2 a 12 años de edad. Se mide la edad en años por una constante que es 6 más 77. Es matemática. Si no tienen un tallímetro o un podómetro en su consultorio, pueden hacer de esta manera. ¿Sí? Vou comprar e levar para lá. No les voy a poner el examen. Vamos a andar con una fita no bolso. Esto es algo práctico. Esto es algo más que práctico, algo curioso para hacer. Talla final esperada. O sea, ¿cuándo es lo que va a medir ese niño? ¿Cuándo culmina su crecimiento como tal, ¿verdad? Los niños. Para los niños se hace el cálculo, la talla materna más la talla paterna se le suma 13 dividido entre 2. Eso le va a dar la talla final esperado para esa niña en su etapa adulta. ¿Entendieron eso? Sí. Por eso es algo más que práctica, algo curioso de hacer, ¿verdad? ¿Cuánto será que va a tener de estatura mi hijo o mi hija? Entonces esto es una fórmula práctica para tener un aproximado, si va a ser de baja estatura, va a ser alto, alta, ¿sí? Esto también es una tabla de incremento anual desde los 1 hasta los 6 años de edad, también clasifica por grupo etario. Cuánto es lo que tiene que ir ganando de peso por cada grupo, cuánto es lo que se espera que gane en talla y en perímetro cefálico. Después te le dan un poco más de miradita porque no hay mucho que explicar ahí, es simplemente algo objetivo, ¿sí? No hay cálculo ni nada.
Los niños con desnutrición de larga evolución, o sea, los que tienen desnutrición crónica, porque hay situaciones, tienen un compromiso significativo de la talla. O sea, también hay una repercusión no solo en el peso, sino también en la talla de ese niño. Y se hace la relación talla y edad. ¿Sí? Para esta edad, ¿cuánto es lo que tiene que medir este niño? Todos los niños que tengan talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar se considera talla baja. Esto le va a parecer ahora algo abstracto. Le voy a mostrar con una tabla cómo se hace esto. ¿Sí? ¿Qué suerte? Así van a entender. Esto se hace de forma rutinaria en el consultorio de pediatría. Este es talla y edad. ¿Ya vieron alguna de estas figuras? No, nunca. Meus filhos têm. Não, vi não. Já vi. Tem um negocinho de meus filhos. Quem não tem, ninguém mandou não ter. No precisa ter filho, não. Papi. La desviación estándar, ustedes se van a fijar acá. Por los colores es fácil aprender. ¿Sí? Todos los colores, o sea, el color verde significa que la talla o el peso está adecuado. El amarillo está en riesgo y el amarillo o es desnutrido o es de talla baja. ¿Sí? Entonces ustedes simplemente van a fijarse en la desviación estándar. Siempre entre +1 y -1 está Isso adecuado. daqui marca alguma coisa quando vai na consulta, doutor? Ele vai marcando aqui, por exemplo, se ele estiver no vermelho, marca aqui vermelho ou... No, le vamos a dar una sigla que se utiliza. Le vamos a dar una diapositiva más grande, ¿sí? Pero este es lo que nosotros utilizamos. Si quieren mirar. Nunca fui na consulta pediátrica. Bueno, cambios de práctica por la docencia. Esto es lo que yo les estaba explicando. ¿Cuándo o hasta qué edad se mide longitud y cuándo se mide talla? Tiene que ver con la gravedad. La medición de la longitud obviamente se hace acostado y esto tiene que tener en cuenta. Se hace hasta los 11 meses y 29 días, o sea, hasta el año. Se hace acostado la longitud. ¿Por qué? Porque se hace hasta el año de vida, se hace acostado. Y después ya se puede hacer de pie. Claro, porque lo esperado es que a partir del año de vida se niño camine y se pueda mantener de pie. Y la talla se hace a partir de los 2 años. Si no es posible medir a un niño de 2 años parado, se mide acostado y para graficarlo se le resta 0.7 de su longitud. ¿Entendieron eso? No. Não. Bueno. Hasta el año 11 meses 29 días. ¿Sí? O sea, menor de 2 años. Se hace longitud. O sea, ustedes le van a medir al niño acostado. Acostado. Pero a partir de los 2 años se le mide parado. Pero por la gravedad, generalmente la talla va a ser un poquito menor que la longitud. Por eso es lo que dice ahí. Si no es posible, por alguna dificultad, pueden tener algún PCI en el consultorio y ese niño no se puede mantener de pie. Por eso, si no es posible medir a un niño de 2 años parado, o sea, de pie, le van a medir acostado, pero le van a restar 0.7 centímetros de su longitud. Por gravedad, la talla siempre va a ser menor. ¿Sí? Si no es posible medir a un niño o niña menor de 2 años acostado, le van a sumar, le van a hacer lo contrario, le van a sumar 0.7 centímetros. ¿Se entendió? Sí. Qué suerte. Por la gravedad de la longitud siempre va a ser mayor. Acostados somos más largos. Sí, porque a veces la panza pesa y nos hace un poco más chiquitos. Famosa forma horizontal que daí. Bueno, esto es para graficar un poco cómo se mide la circunferencia cefálica. Es fronto occipital. Fronto occipital. No es hacia arriba, no es hasta el cuello, ¿sí?
Pronto occipital. El valor normal que se espera tiene que estar entre los percentilos 10 y 90. De nuevo les voy a decir, esto parece muy abstracto, pero a la hora de aplicar en la tabla, que es lo que están viendo por ahí, es mucho más fácil. Riesgo de microcefalia, o sea, si ese niño si está en riesgo de micro, macro está entre 5 y 10, micro está por debajo de 5 y macrocefalia por encima de los 90 percentilos. Hasta los 3 años se puede hacer también por esta fórmula matemática, si es que no tienen una cita, ¿sí? Pero siempre hay. La circunferencia cefálica o perímetro cefálico es el parámetro que menos varía hasta los 3 años. Hasta los 3 años es donde nosotros tenemos diseñado esa tabla por la Organización Mundial de la Salud para hacer control de perímetro cefálico, ¿sí? Pero este es un esquema de lo esperado que mida el perímetro cefálico según el periodo. Al nacimiento aproximadamente 33 centímetros. En el primer trimestre se espera que incremente 2 centímetros por mes, o sea, tendría 39 aproximadamente. Segundo trimestre 1 centímetro por mes. Séptimo al 12º mes, medio centímetro por mes. De 1 hasta el segundo año, 3 centímetros por año, y de 2 al quinto año se espera un incremento de 2 centímetros por año, o sea, hasta 50 centímetros. Y vamos pasando más. La curva de crecimiento, eso es lo que el gráfico que le estábamos mostrando en la libreta de vacunación. La curva de crecimiento, hay unos patrones, justamente por eso que nosotros tenemos que utilizar. Y siempre le llamamos a eso percentilar y hacer relación de peso con la talla, peso con la edad y talla para la edad. Se tienen que hacer mediciones correctas, se tiene que saber ubicar en las curvas de crecimiento. Si nosotros no manejamos esa tabla, no vamos a poder hacer consulta de crecimiento y desarrollo. Y les digo, si van a trabajar en atención primaria o los que van a ser pediatras, o los que van a ser médicos generales, igual, o médicos de familia, igual van a utilizar todos los días lo que es la tabla de crecimiento de desarrollo, ¿sí? De eso no se van a librar. Entonces, las curvas de crecimiento es la representación gráfica de cómo ese niño va desarrollando su crecimiento, ¿sí? Si va ganando bien su peso, si tiene bajo peso, talla baja, talla alta y todo lo demás. Entonces, la desviación estándar, eso es lo que yo les decía. Vamos a pasar y a ver si alcanzamos. Voy a ir pasando a ver si alcanzo el gráfico y va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan por el gráfico. Bueno, este es un gráfico. ¿Se ve? Sí. ¿Verdad? Esta es la relación peso para la edad. Peso para la edad. Pero también tenemos que tener en cuenta la clasificación de estas tablas por grupo de edades. Este, por ejemplo, es peso para la edad de 0 a 2 años. Y el color representa el sexo masculino. Eso también. Entonces, el color sexo masculino, el femenino van a ver color rosa. Así es como van a diferenciar. Y van a encontrar acá también que lo mismo. Pero hay ciertos valores que es un poquito diferente entre un sexo y otro. Vamos a suponer, igual la consulta, un niño de sexo masculino, o sea, un niño, cuyo peso encontramos que era de 5 kilogramos y edad 2 meses. 2 meses. Vamos a ir ahora a la tabla. Nosotros vamos a aplicar en la tabla si este niño está en un peso adecuado, si está desnutrido, si está en sobrepeso, si está obeso. ¿Bien? Y ahí es donde vamos a utilizar las curvas. Les decía acá a los compañeros, así a simple vista se ve ahí 3 colores llamativos en las curvas: el verde, el amarillo y el rojo. Toda aquella relación entre peso y edad, determinando los percentiles, la desviación estándar, que caiga por ejemplo en el color verde, ese niño tiene un peso adecuado. Todo lo que caiga en el amarillo, riesgo de
desnutrición, ¿verdad? O bajo peso. Y el rojo, desnutrición grave, ¿verdad? Y para Vamos a aplicar esto. Sobrepeso. Vamos, esto es una, ¿cómo se llama? No, tiene un nombre matemático. Claro. Plano cartesiano. Bueno, acá en el vertical aplicamos lo que es el peso. Esta es la medida del peso. En el plano horizontal, la edad. Entonces, peso. Y acá está la edad. Este niño tiene 2 meses. 0, 1, 2. 2 meses. Y pesa 5 kilogramos. Y hacemos la relación. ¿Tiene un peso? Adecuado. Y acá van a ver las referencias. Sé que no se ve muy bien, pero cuando yo les pasé la diapositiva, todo bien. Acá en la referencia dice, creo que dice adecuado. Adecuado. El riesgo. Riesgo de desnutrición. Y el otro ya es nutrición moderada y dura. Ya vemos, sí. Incluso si cae, por ejemplo, por debajo del rojo, ya es grave. ¿Sí? Si está por encima. Entonces, si yo les digo, ¿perdón? Si estaba por encima, está obeso ya. Está en cima de Sí, sobrepeso y obesidad. Perdón, sobrepeso, obesidad. Bueno, para entender ahora la desviación estándar, si yo les digo, o sea, este niño que tiene 5 kilogramos para 2 meses, está en un peso adecuado, cayó entre la desviación estándar menos 1, una desviación estándar y, perdón, después más y este es menos 1 y este es 0. Todo aquel peso para la edad que caiga entre los percentiles más 1 y menos 1 son niños que tienen un peso adecuado. Coincide ahora con la gráfica. Por eso es lo que yo les decía, si cae en el verde, si va menos por el color nada más, está automáticamente ese niño está en peso adecuado. Si es que no manejan los percentiles, o sea, la desviación estándar. Pero tienen que saber, porque hay veces que eso se puede preguntar en el examen, por ejemplo, entre menos 1 y menos 2 estrés. Menos 2 desviación estándar. Si yo le pregunto, niño con peso para la edad entre menos 1 y menos 2 desviación estándar, ¿qué diagnóstico tiene? Riesgo de nutrición. Así es como tienen que manejar. Riesgo de nutrición. ¿Se entendió la tabla? Sí. De verdad que no quedó duda ahí. No. Esto se hace todos los días. Ven, este por ejemplo es peso para la edad para una niña. Se identifica por el color. Así es como diseñó la Organización Mundial de la Salud para facilitar mucho más la aplicación, ¿verdad? Sí, hay varios. Tenemos este que es peso para la edad de la nena, pues ya es longitud para la edad niño, longitud para la edad niña. Ven aquí, esto es lo que dice la otra, longitud. Y se acuerdan que dijimos que es para menores de 2 años. Longitud para la edad. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto va a pedir este bebé para esa edad? ¿Vale? Lo mismo se aplica. Esta, ¿cómo es el plano cartesiano vertical? Sería la longitud en centímetros, es lo que mide acá, y la horizontal en la edad. Es aplicar nada más la tabla. Este sería la de circunferencia cefálica. También de nuevo identificamos por el color que este es para niños hasta los 3 años de edad, hasta ahí es donde tiene un valor diagnóstico. También se aplica todo lo que sea desviación estándar. Y con esto ustedes van a determinar todo lo que caiga en este color un poco más oscuro del azul son los niños que tienen una circunferencia cefálica adecuada. Ya por debajo estamos hablando de riesgo de microcefalia, por debajo de menos 1 y por debajo de menos 2 ya es microcefalia como tal. ¿Sí? Por encima riesgo de macro y o sea, por encima de la desviación estándar más 1 ya es riesgo, y por encima del 2 ya es macrocefalia como tal. Então, e aí conta com as crianças
com plagiocefalia? ¿Perdón? Com plagiocefalia que vem com a cabeça ou mais pontuda ou mais achatadinha. Si aplica eso. Se aplica aí também? Sí, aplica también. Mas aí conta como macrocefalia ou microcefalia mesmo sendo uma má formação, né? Não sei, uma plagiocefalia não é. Por eso hay que determinar la causa. ¿Por qué está teniendo macrocefalia? O sea, ¿por qué en mi medida antropométrica me sale macrocefalia? Si fue por un proceso normal, entonces determinamos que fue por algo normal. Pero si Aparte algo que normal, la plagiocefalia es solamente una, vamos a decir, una diferencia de la forma del cráneo, Sí, no sí. es que porque es plagiocefalia va a estar aumentado o va a estar disminuido. Va a tener la longitud que tenga, pero un molde diferente nomás, ¿entendés? Solamente el molde de la cabeza es lo que cambia cuando hay plagiocefalia o ¿entendés? Vos al hacerle la medición sale la misma medida que tiene que ser, pero solo que tiene un molde diferente. Porque nunca decimos que una plagiocefalia ya, esto ya es una macrocefalia, no, ¿entendés? Es solamente el molde, ¿entendés? no es patológico. Não, é patológico. Pero se aplica la misma tabla Por isso que eu para... queria saber se aplica ou não. Se aplica la misma, sí, O sea, no, totalmente. no hay una tabla independiente para esa situación, es la misma para todos. Graças. Bueno. Y pena que no se ve como en más o menos. Eso da para aumentar así. Una cosilla que salgo. Igual para mí la tengo. Aquí este como el mío es... Aquí. Ahí. Estas abreviaturas son muy importantes que conozcan, porque por estas abreviaturas es donde nosotros nos comunicamos. Por eso vuelvo al contenido de historia clínica. Historia clínica yo hago, para mí, primero que tenía un fin médico legal, ¿verdad? Para mi defensa, para mi condena. Segundo, para que yo me comunique con mi colega. ¿Qué significa eso? Yo interné a un paciente con esta sigla, DG. Viene acá el doctor Sergio y mira, este nene se internó por desnutrición grave. Si él no maneja esa sigla, no va a entender por qué yo le interné. O bom que é pouca sigla. ¿Ah? Y ahí le va a Poco llamar sí. menores de 2 años. El indicador peso para la edad, que es la tablita que ya les expliqué. Si se encuentra por debajo de menos 3 desviaciones estándar, por eso todo esto sale de la tabla, se hace un diagnóstico de desnutrición grave. Y esta es la abreviatura que se utiliza, DG. Ahora, lo ideal es no utilizar ninguna abreviatura en la historia clínica. Si ustedes se acostumbran a hacer sin abreviaturas, eso es lo más magnífico y excelente que hay. Porque hay colegas que inventan, es la verdad, inventan abreviaturas que no existen, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil un poco la comunicación. Por eso la historia clínica tiene que servir para comunicarnos entre colega y colega. Si inventamos abreviaturas que no existen, si yo le pongo ITU o IBU, ¿conocen esta sigla? Infección del tracto urinario, infección de vías urinarias, ¿verdad? Se utiliza de forma común y rutinaria. O sea, nos entendemos, ¿verdad? Entonces, para que le echen ojo también a esto, simplemente ustedes van a ver el grupo de edad, qué indicador va a evaluar. Por ejemplo, talla para la edad. Talla para la edad. Aplicamos nuestra talla, evaluamos a nuestro niño, encontramos que está entre menos 1 y menos 2. Automáticamente yo sé que eso es riesgo de baja talla y la sigla RTV. En atención primaria hay un programa de alimentación para niños menores de 5 años, que es el PAN, que básicamente se entrega 2 kilogramos de leche para todos los niños desnutridos o riesgo de desnutrición. Y los controles se hacen por la libreta de vacunación y generalmente nosotros en la libreta de vacunación nos comunicamos de esta manera. Ponemos las siglas, cómo está ese niño, mensualmente le hacemos sus controles. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer. Para que le echen ojo, ¿sí? Para no aplicar todo es lo mismo.
No sacaste que dice con tu lunar. A ver. Acá, para. Este es para. Creo que eso. No, este es para Porque finalizar. yo online no lo tengo. Alt Enter, doutor. Ay, no sé. Doutor. Alt Enter. Acá dice finalizar. Altiene. ¿Qué ¿Qué te va a cosa? hacer? Altiene. Alternado. N. ¿De cuál letra? Altiene. Enter. Enter. Altiene. Porque yo estoy utilizando Office Permiso. Online. Não deu não, Thiago. ¿Y si hacemos escape? Ahí. ¿Cuándo empieza la bendición? Bendición. 9 meses. 6. 10 meses, 9 meses. 10. Acho que 6. 6. Tem o tio que nasceu com 2 dentinhos. 6 meses se espera. Mas quanto mais tarde, ¿En serio? Sí, es ni un 10 de los Yo esperé. Mi hermano tiene 13 años y ahora le está saliendo. Yo esperé 9 meses. ¿Qué? ¿Cuál ¿Todos es los el- dientes? No, con su colmillo. Ahora recién le empezó a salir su. Ay, me asustaste. Inmediato, digo que mal problema. Mi hija tiene 10 meses y no tiene dientes de eso. Digo, no. Imagina quando tiver, hein? Do jeito que já come. Así para que entiendan lo del presentismo. Esta es la curva estándar de Gauss, se llama. ¿Qué es lo que quiere expresar esta curva? ¿Qué detalle tiene? Ven que cuanto más se acerca a la mediana hay mayor concentración, ¿verdad? Que por ejemplo por debajo de menos 1 desviación estándar o por encima de positivo 1 desviación estándar. Significa que van a encontrar mucho más niños esperados, ¿verdad? Dentro de la curvatura normal, o sea, dentro del peso adecuado, dentro de la talla adecuada. Sin embargo, los otros ya de repente por ciertos factores, eso es lo que hablamos, genético, ambiental, socioeconómico, que de repente está influyendo ese crecimiento normal, pero son en menor porcentaje lo que vamos a encontrar. Esto ya... Acá. Cálculo... No, antes. Cálculo de la edad corregida del niño o la niña. Esto se aplica en los niños prematuros y se tienen que cumplir 2 condiciones para hacer cálculo de edad gestacional corregida. Primero, que tiene que nacer antes de las 37 semanas, ¿verdad? Lo lógico. Y tiene que tener un peso inferior a 2.500 gramos. Solo en esas situaciones aplicamos edad gestacional corregida. Y este es el ejemplo. Primero, vamos a hacer el primer paso, el cálculo del tiempo de prematuridad. O sea, cuántos meses le faltó a ese niño o a esa niña para que sea un niño de término. Cuando hablo o digo niño de término, se ubica entre 37 a 41,6 semanas. Ese es el niño de término, ¿sí? ¿Cómo se hace este cálculo? Se espera como promedio que todos los niños nazcan de término y como promedio 40 semanas. 40 semanas de gestación. Y se hace o se le resta la edad gestacional con el que nació el bebé. Creo que les debo hacer con cara de voz, ¿sí? 40 semanas. Esto vamos a decir lo que es lo normal con el que tiene que nacer. Nosotros hicimos la evaluación de Capurro de un niño, nació un niño, determinamos la edad gestacional
Hicimos test de Capurro y nos dio 32 semanas. Evidentemente es prematuro. Vamos a suponer que pesó 2.400 gramos. O sea, se cumplieron las dos condiciones. Menos de 2.500 y es prematuro. 32 semanas. Restamos esto. ¿Cuánto nos da? 8. 8 semanas. Que si convertimos en meses, simplemente vamos a dividir entre 4. Nos da 2 meses, ¿verdad? Acá. Pasar las semanas de prematuridad en meses. O sea, 2 meses de prematuridad tiene. Y entonces hacemos el cálculo final. Dice el tercer paso, cálculo de la edad corregida, que es edad cronológica menos el tiempo de prematuridad. Por se nascer com a mais, não entra? ¿Cómo era más? A grama. No, no se cumple la condición. Mesmo se for de. No se cumple. Estas condiciones se tienen que cumplir. ¿Sí? Este era el primer paso, segundo paso. El tercer paso, entonces, mi edad cronológica normal, la edad cronológica normal es de 9 meses. Se espera que un niño nazca en 9 meses. Le voy a restar el tiempo de prematuridad. ¿Cuánto tiempo le faltó a ese niño para que sea de término? Y ahí voy a calcular, voy a restar. 9 menos 2 me da 7 meses. 7 meses es la edad gestacional corregida de ese niño. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ese niño tiene un año de vida cronológico, pero teóricamente tiene 10 meses. ¿Tienen duda? ¿Sí? Sí. ¿Tenés dudas? Se ele fez um ano, ele não fez um ano. Fez 10 meses. Entendeu? Mas Mas aí fala tipo assim, ele tem Mas nesse um caso, ano ele de tinha idade quantos anos? cronológica. Ah, Nesse caso aí tinha Por 9 meses de ele vida? tem um ano, Esto yo- tem 11 meses, entendeu? Ele nasceu com 100. Mas isso já começa a contar, tipo, quando ele nasceu com 7 já começa a contar. Tipo, Mas primeiro quando mês, segundo mês, quando terceiro você mês. fez esse cálculo ali, Deixa ele fazer 12 meses. Então, recién nacido. Era recién nacido? Sí. Hã? Es cuando recién nacido. Quando a criança nasce, nasceu